el título de este sermón, le vamos a fallar, así, le vamos a fallar. Y a ver por qué, hermano, es el título, le vamos a fallar. Capítulo 2, versículos del 11 hasta el versículo 16. Y cuando lo tenga se pone sobre vuestros pies. Y me dice un amén. Es como una respuesta, hermano. Le vamos a fallar. ¿Así? ¿Lo tiene? Ok, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Padre bendito, háblenos, Señor, en esta hora. Que esta enseñanza, Padre, sea de bendición para todos, Señor, y que puedas hablar no solo a tu iglesia, a tus hijos, sino enseñar también a los amigos, Señor, y que esta palabra, Señor, convierta a ese amigo, que aproveche la bendición tuya, Señor, ese evangelio de la gracia, y también pueda ser llamado hijo tuyo, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Mire, qué triste, bueno, no triste, sino que es importante porque uno aprende y de ahí a veces agarra títulos uno, fíjese. Vaya, ¿por qué le dije que el título se llamaba le vamos a fallar? Porque estaban en plática dos personas. Dos personas. Y pues, acuérdense que uno no conoce lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Y estas dos personas tenían una discusión y le decía una persona a la otra, mira, puchica, le decía, vos ya cambia, hombre, pórtate bien. Y esta a la quien estaban regañándola era tapadita, era de las que usan mantelina. Y mira, pórtate bien, que no sé qué. Le dijo, si hasta los bautistas pues también andan a veces haciendo cosas malas, ¿y por qué? ¿Y por qué no nosotros? Y me quedé con eso. O sea, como pedrada para uno, pues, porque uno es bautista. Y hasta, bueno, dije yo, y se me vino a la mente, ¿verdad? El pasaje que estamos viendo tiene que ver mucho, hermano, con aquello, ¿verdad? Con aquello de que, mire, puede, hermano, estar ceñido. Y yo quiero decir a los amigos que no quieren convertirse a Cristo, porque tienen miedo a que le vayan a fallar, porque eso es lo que uno piensa. Yo lo pensé cuando no era creyente, hermanos. Yo no quiero fallarle, esa era mi excusa al inicio. Cuando uno ya el Señor lo llama, ya entiende uno las cosas, pues ya uno se deja ir y Dios le revela después la verdad. Pero al inicio todos, bueno, no todos, quizás la mayoría, pasa por ese momento. Que sí, ¿verdad? Siente aquel sentir de Cristo en nosotros, del Espíritu Santo que nos está tocando, pero no queremos entrarle de un solo porque tenemos temor que le vamos a fallar. Y yo le digo a los hermanos o los amigos que dicen eso, sí, le vas a fallar. Le vamos a fallar. ¿Y por qué dice eso, hermano? Bueno, veamos aquí el pasaje, metámonos, hermano, hoy abramos, ¿verdad?, el panorama, hermano, en la Biblia, metámonos allí y veamos qué estaba pasando acá. Miren, el versículo 11, del 11 hasta el versículo 16. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hermano, Jerusalén era el territorio, vamos a hablar así, de Pedro. Era donde estaba, hermano, la mayoría de los judaizantes, pues. Jerusalén, hermano, era la zona, pues, que le había dado a Pedro para que predicara a los de la circuncisión. Antioquía, hermano, era el lugar de Pablo,
donde habían también judíos creyentes, hermano, y habían gentiles creyentes. Entonces, hermano, estaban en las iglesias del lugar gentil, porque no estaban en Israel, no que estaban, hermano, fuera de Jerusalén. Entonces, dice ahí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice que le resistió cara a cara. La palabra resistir en concepto bíblico es confrontar. O sea, lo confrontó. Lo confrontó. O sea, si lo confrontó, hermano, es porque Pablo no vio algo correcto en aquella persona. El celo de Dios, hermano, el celo del Espíritu Santo, el celo de Dios es muy fuerte a veces, hermano, que a veces uno puede llegar a exhortar, a reprender o a decir algo a alguien cuando verdaderamente, hermano, está confirmado que esa persona pues está en lo incorrecto. Usted puede, hermano, exhortar a alguien. Usted puede, hermano, decirle al pastor, mire, pastor, fíjese que yo, no, ese volado que hizo no me gustó mucho. No está correcto, pastor. Ya me han dicho a varios a mí, mire, pastor, eso. Incluso con mi vestimenta a veces, ¿verdad? Me señalan, pues. Mire, yo así, no pega, me dicen. O sea, no, es que ahorita vengo de otra parte y que no hay que decir. Sí, pero usted es pastor, tiene razón. Pero hay cosas sencillas. Pero a la hora, hermano, de defender el evangelio es otra cosa. Pablo, hermano, no estaba resistiendo a Pedro porque, verdad, andaba mal vestido, o porque Pedro fuera cocolino, o porque Pedro, hermano, andaba en malos pasos. No, mire por qué lo reprendí, hermano. Dice, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cuál era la actitud de Pedro, hermano, ahí? ¿Ah? Inconstante, indeciso. Ahí cabe una palabra pesada, hermano. Una palabra que el Señor le dice a ese tipo de personas. La palabra hipócrita. ¿Por qué? Pedro, cuando estaba, cuando estaba, por ejemplo, visitaba Antioquía, cuando no estaban los de Jerusalén, a los judaizantes les decían los de Jacob, porque venían de Jerusalén. Porque al final fue Jacob, hermano, quien se fue quedando como guía. Pero bien, viene Pedro. Pedro, cuando no había gente de Jerusalén, o sea, gente que venía de allá, no, hombre, con los gentiles comía, jugaba, relajeaba, ¿verdad? Eran bien amigos, hermanos, iba a sus casas, hermanos, se llevaban bien. Pero cuando sabía que iban a llegar los judaizantes, los de Jacob, para no decir los de Jerusalén, que eran judaizantes, o sea, eran creyentes, eran cristianos, pero más que todo ellos, hermanos, eran bien celosos de la ley, a pesar que eran cristianos. Entonces Pedro, cuando esta gente llegaba allí, Pedro ya no se juntaba con los gentiles, se juntaba con ellos. Y eso, hermano, le molestó a Pablo. ¿Por qué? O sea que Pedro no tenía claro, hermano. O tenía claro el evangelio. ¿Qué dice usted? Como este estudio, hermano, podemos opinar. ¿O será, hermano, de que Pedro es un ser humano muy corriente como usted y como yo? Porque dice, hay una palabra clave ahí, fíjese. Dice, ya le voy a decir dónde está esa palabra. En el versículo 12 dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles.
pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo. Tenía miedo. ¿Cuál era el temor que tenía Pedro? Que estos que venían de parte de Jacob, de Jerusalén, hermano, podían reportarlo mal, porque se juntaba con gentiles, con los cristianos gentiles. Y como Pedro, recuerde, Pedro tenía liderazgo, y el liderazgo le había sido dado de allá de Jerusalén. A él lo delegaron, sobre él pusieron mano y dijeron: vaya Pedro, por el Espíritu, porque el Espíritu Santo lo ha dicho, vos vas a quedar a cargo de la circuncisión y Pablo va a quedar a cargo de la incircuncisión. Era líder. Entonces, como allá en Jerusalén tenían más fuerza los judaizantes por las costumbres de ellos. Entonces Pedro, el temor era, hermanos, que le quitaran el puestecito, pues, el liderazgo. O dígame otra cosa, ¿qué otro temor podría ser? Ahora bien, pero esto es la parte de él por miedo. Pero pregunto, hermano, ¿nos podemos terminar a Pedro por eso? Por esa falta. Pedro le falló al Señor nuevamente, hermanos. ¿Y por qué le falló? Le voy a decir por qué. ¿Verdad que a Pedro, hermano, se le reveló allá en el capítulo 10 de Hechos, cuando dice la Biblia que un gran lienzo, dice que él entró en éxtasis, y dice que de repente un gran lienzo, y habían animales de todo tipo ahí, dice. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo, hermano? Mata y come, le dijo. No, Señor, le dijo, porque ningún animal inmundo ha pasado primero. O sea, le dijo: yo no he comido cosa inmunda, le dijo. No llames inmundo, le dijo, a lo que ya limpié. O sea, Dios, hermano, por medio de Cristo, ya había limpiado a toda la raza humana. O sea, ya podían unirse gentiles y judíos. Eso trataba de decir. Entonces, todo eso le preparó el corazón a Pedro, porque iban a llegar gentiles a traer a Pedro para que fuera a reunirse con un tal Simón, casa de un gentil. Entonces Pedro, hermano, entendió y fue. Pero para que no estemos hablando en el aire, vámonos a Hechos capítulo 10, hermano. Hechos 10, para que tengamos algo ahí con cómo respaldar lo que estamos diciendo, hermano, y que usted pueda también hablarles a otros hermanos sobre este pasaje. Mire, voy a leer el 10, versículos del 12 hasta el 16, le voy a leer. Dice: en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come, le dijeron. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó, dice, perplejo, dice aquí, cuando de repente llegaron a buscarlo. Y, hermano, este Pedro se va con ellos, y en el versículo 26, Pedro se levantó, dice, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues, espérame, no quiero, vamos a ver. El 20 dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, Simón les dije, ¿verdad? Y es Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Mire cómo Dios iba arreglando las cosas, hermanos. Por eso uno tiene que dejarse llevar por el Señor. Dice: entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate,
pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, mire lo que dijo Pedro, y vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le contó todo, ¿verdad? Pedro entendió, hermanos, que ya el gentil con el judío ya estaban en el mismo nivel y ambos tenían la oportunidad de alcanzar la salvación por medio de Cristo. Ya sabía Pedro. Y lo confirma en el capítulo 11, versículos del 1 al 18, hermanos, cuando Pedro se para y comienza a predicar y da todo el testimonio, hermanos, de lo que pasó ahí con Cornelio. O sea, Pedro no era ningún ignorante. Bueno, Pedro mismo cuando fue Pablo, hermano, a Jerusalén, él aceptó, hermano, con todos los hermanos, de que se predicara y que se llevara el evangelio, así como Pablo lo había expuesto. Que la salvación solamente, hermano, es a través de Jesucristo. No se tiene que andar circuncidando, no se tiene que cumplir la ley, sino que simplemente, hermano, creer en Cristo Jesús, ¿verdad? De todo corazón, pues, y, hermano, seguir adelante. Entonces, el evangelio estaba claro, Pedro lo había entendido, hermano. Por eso le digo, ¿qué pasó allí? Pedro, hermano, es humano. Pedro, hermano, también, al igual que usted y yo, tiene temores, hermano. ¿O cree que Jesús no los tuvo? ¿Cree que Jesús no tuvo miedo, hermano, o no tuvo temores cuando iba a ir a la cruz? Si le decía a su papá que le ayudara es porque sabía lo que iba, hermano. Pero es normal. Lo anormal es que usted lo agarre como deporte. Porque es cierto, hermano, le puede fallar. Es cierto, hermano, puede errar. Le va a fallar al Señor algún día. Pero ¿de qué manera le va a fallar, pues? Si lo va a hacer con conciencia, o lo va a hacer, hermano, por accidente, o sin querer, o no sé. Pero que le va a fallar, le va a fallar. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Entender verdaderamente que, hermano, mire, el ser creyente a usted no le da que usted es el autosuficiente. Y que usted, verdad, sea el gran pastor, o la gran líder, o la gran predicadora, o el gran predicador, o sea, el gran administrador, o lo que sea, o el gran profeta. Le va a fallar. Le va a fallar. ¿Por qué, hermanos? Porque seguimos siendo humanos. Y aquí vemos, hermano, a un Pedro que sabía, hermano, cuál era el evangelio, pero él tenía temor de que estos fueran y lo pusieran en mal allá, porque sabían que había mucha influencia de los judaizantes, hermanos, con la iglesia de Jerusalén. Y eso, hermano, él le llegó a comportarse como una persona hipócrita, o sea, una persona que tiene dos caras. Con una saluda al gentil y con otra saluda al judío. Pero cuando está con los judíos, hermanos, los gentiles hacen para allá. Y cuando se ve con esto es porque aquellos no están. Pero, ¿y eso, hermano, hizo qué daño hace a la iglesia? Mucho. Es que la defensa, hermano, no está juzgando o condenando a Pedro porque él tuviera un pecado común o normal de un hombre. No, Pablo lo estaba condenando porque dice la palabra que había de condenar, dice, mire, el versículo 11, porque era de condenar, dice. Pablo lo estaba condenando, hermano, porque Pedro estaba, hermano, golpeando, estaba, hermano, ¿cómo se llama esa palabra? Que adulterando también, se podría decir, pero esa palabra que ocupamos cuando queremos ensuciar, corrompiendo el evangelio. O no eres el mensaje que estaba enviando Pedro. Mire pues, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Ok, tenía miedo, dice. Y en su simulación, la palabra simular, hermano, también podemos decir que significa el trastornar o alterar. La palabra significa alterar algo, la palabra simulación. Entonces, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé era judío, hermano, ¿se acuerda? De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía. Mire cuánto daño hizo Pedro por medio de su hipocresía. Le dio fuerza a los judíos que estaban ahí en Antioquía. Y aún así arrastró a Bernabé. También Bernabé participó de esa hipocresía. Ahora, hermano, se nos abre el panorama. Ahora entienda lo que pasaba allá en Corintio. Recuerde que esta carta va para Galacia. No va para la iglesia de Galacia, va para las iglesias de Galacia. Ahí entran todas las iglesias, hermano, o muchas iglesias. Bueno, la iglesia que había ganado a Cristo ahí, ¿verdad? El mensaje va para ambos. ¿Qué estaba pasando en Corinto, hermano? Fíjese que en Corinto, en las iglesias de Galacia, y estaban celebrando, hermanos, o celebraban, se tenían reuniones como que digamos, ¿verdad? Vamos a celebrar, hermano, el ágape, un día de ágape, el ágape, o dispongamos un día, vamos a hacer un día de ágape, y vamos a hacer una comilona, vamos a comer todo, ¿verdad? Ok, comíamos. Pero en esas comilonas, unos había un grupo, otros hacían otro grupo. Nosotros le ponemos, hermano, que tiene dinero, y que no tiene menos dinero, y que no tiene dinero, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, era más, el problema era otro. El problema era que Pedro con los judíos, cuando no estaban los judaizantes, los que venían de allá, el problema era con los que venían de allá, no era con los judíos de aquí. No, el problema era con los judíos que venían de Jerusalén. Cuando venían ellos, hermanos, se votaba la comunión. Cuando ellos no estaban, los de Jacob, era armonía todo, era una comunión, hermano. Comían y en lo mismo, hermano, participaban de la comunión del partimiento del pan. Y era bien bonito, aprovechaban ese espacio de comunión, hermano. Pero cuando estos venían, hermano, entonces pasaba Pedro, hermano, hacía esa parte, se hacían grupos. Y eso fue el desmadre que Pablo encontró en Corinto, hermano, que no le gustó. Y por eso puso orden y les dijo, la Santa Cena se hace así, no es como ustedes la hacen. Si quieren comer, ¿por qué no comen en su casa? Dicen. Pero no, quieren hacer, que van a hacer la comilona y van a ponerle que es Santa Cena. No, Santa Cena es es una comunión. Santa Cena es para celebrar la victoria de Cristo en la cruz. Es para celebrar que Él murió por nosotros. Es para celebrar que Él resucitó por nosotros. Es para celebrar que un día va a venir Él por nosotros. No es para estar sembrando divisiones. Porque Pablo lo menciona, hermano, en el capítulo 11, en los versículos antes, los versículos primeros. Menciona de eso, que hay divisiones. Y dice que es necesario que hayan, dice Pablo, para ver quiénes son los que verdaderamente son los buenos y quiénes no, ¿verdad? Entonces, hermano, todo eso se estaba dando en las iglesias. Y Pablo, hermano, sabía el daño que estaba haciendo dentro de las congregaciones, hermano. Mire, el evangelio, por eso, mire, es bien difícil tratar con gente soberbia, hermanos. Que, hermano, el predicar, y yo le digo, felicito a las hermanas y hermanos pastores que predican acá, hermano, que se someten a la palabra de Dios, que predican. Busquen siempre de Dios, busquen la dirección de Él, no se salgan del contexto, busquen y lea, y cuando le toque predicar, predique con solvencia, deje que el Espíritu Santo lo use y Dios le va a usar. Usted no necesita tener, ¿verdad?, esa gran elocuencia, hermano. El Espíritu Santo va a usar las palabras necesarias que Él quiere que el pueblo oiga, hermano, y Dios, y usted se va a sentir, hermano, gozoso o gozosa
del mensaje que él le dio, hermano, y a veces uno ni se acuerda ni qué dijo en el culto. Pero si ve, hermano, cómo el pueblo sí recibió esa palabra. Pero si no, hermano, es de señalar, hombre. Hermano, ¿cómo yo voy a aceptar que prediquen, que me saquen de un contexto, me prediquen otra locura? Y no es lo que la Biblia dice. Hermano, esta es palabra de Dios, ¿verdad? Y lo que ya está allí, hermano, yo no puedo salirme de lo que dice, ¿verdad? Dice el ministerio de Pablo. De allí, hermano, todo el capítulo 1, en versículo del 11 hasta el versículo 24, hermano, habla del ministerio de Pablo, habla de todo lo que le fue dado a él por parte de él, y habla, hermano, de lo que Dios, a lo que Dios lo llamó. De eso habla. Yo no puedo hablar de otra cosa, hermano, en ese pasaje. Yo no puedo venir, hermano, y empezar a sacar esto y me vaya, ¿verdad? Y miren ustedes, no, hombre, arrepiéntanse, hombre. Si eso la palabra dice, mire, que usted no tiene que ser un carnal, tiene que ser esto, lo otro. Pero eso no tiene nada que ver con la palabra, hermanos. Con lo que está allí en el pasaje. Porque cada carta tiene un propósito, cada escrito tiene un propósito para el pueblo de Dios. Y no podemos sacar de contexto, podemos sacar para una enseñanza, pero también la enseñanza tiene que ir enfocada, hermano, en lo que el Señor está pidiendo allí. Y por eso muchas veces yo señalo, y a veces pues como que no les parece, ¿verdad?, que les señalen esos errores, hermanos. Y allí es donde entramos en conflicto, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito, hermano, de señalar esos errores? Que no se esté, hermano, corrompiendo el evangelio. Porque esta palabra es de Dios, y la palabra de Dios no tengo que yo desecharla y poner mi palabra, hermano, ahí. En vez de esa. ¿Qué estoy haciendo con eso, hermano? Estoy corrompiendo la palabra del Señor. Y después va a decir la gente, no, pero el pastor dijo eso y habló de la palabra y leyó la palabra, sí, pero no leí lo que la palabra decía. O sea que no dejé que el Espíritu Santo ministrara, sino que yo ministré. ¿Por qué? Porque no toqué nada de lo que había en la palabra. Toqué otra cosa. Lo que a mí me convenía decir. Entonces, ahí, hermano, es donde estamos quebrantando, estamos corrompiendo, estamos golpeando el evangelio de Cristo. Porque estamos hablando de cosas que no son. Entonces, hermano, por eso es necesario reprender, es necesario condenar. Y hay que ser humildes, hermanos. Que le digan a uno, mire, la regó, pues. No, hay que mejorar, ¿verdad? Entonces acá, hermano, Pablo le dice, ¿verdad? Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hasta Bernabé, que es un gran chera de Pablo, que con él fue allá a Jerusalén. Eran equipo de trabajo. Me imagino que Pablo se había quedado, ¿verdad? Y este loco, hombre. Primero ver a Pedro, ¿verdad? Y este es el líder. Y este trabajando conmigo. Y las locuras que anda haciendo. Ve, hermano, la hipocresía, hasta dónde puede dañar una obra. Ve, hermano, cuánto daño le estaba haciendo Pedro. ¿Qué estaba diciéndole Pedro? ¿Cuál es el mensaje que le estaba dando a los judíos de las iglesias, hermanos, de Galacia? ¿Cuál es el mensaje que les estaba dando a ellos y a los que se dejaron arrastrar? Que el evangelio, hermano, que no basta solo recibir a Cristo. Se tiene que circuncidar y cumplir la ley. Y si no lo hacen, esos gentiles no lo hacen, no son creyentes. Por eso los desechaban, porque eran gentiles. Entonces los desechaban. Entonces quiere decir que para ellos no eran sus hermanos. Y que dice Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, pues. Nos dice que de dos pueblos hizo uno, pues. Judíos y gentiles, pues. Pero más abajito Pablo le da esa palabra a Pedro, me dice. Pero cuando vi, dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿quiénes? Ellos, los judíos, Pedro y Bernabé.
Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cuál es la verdad del Evangelio, hermano? Cristo es nuestro Señor y Salvador. Usted es salvo por la obra que hizo Cristo, no por las obras de la carne suya o por las obras suyas. Ese es el Evangelio. Entonces, dice, esa es la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, mire cómo le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué hacía Pedro cuando no estaban los de Jacob, hermanos? Él vivía como un gentil, hermano, o sea, vivía normalmente, pues ya no se sujetaba, hermano, a la ley mosaica. Él tenía libertad ya de caminar juntamente con los hermanos gentiles, hermanos. Ya no era aquel que tenía que andar bien cubiertito, que tenía que andar así, ¿verdad? Y viendo que no, ya no, hermano, ellos tenían esa libertad. Vivía ya hermano, ya Pedro ya convivía con todo, era viviendo mal. ¿Por qué? Porque, hermano, ese es el Evangelio. Los dos eran un solo pueblo, eran un solo ser, judíos y gentiles. Por eso Pablo le dice eso. Si tú siendo judío vives como los gentiles, le dice, y no como judío, o sea, si ya entendiste el mensaje, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No era necesario que les dijera Pedro a los gentiles que hicieran eso. Pero ¿cómo lo estaba diciendo, hermano? Con sus hechos, con su testimonio. Le estaba diciendo que se circuncidaran. Les estaba diciendo que se hicieran judaizantes. Eso le está diciendo Pedro. Vos, pero más abajito le dice él, mire, dice el 15. Nosotros, le dijo, le está diciendo a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento, o sea, tú y yo somos judíos de nacimiento. Y no pecadores de entre los gentiles. Pero mira lo que dice ahí. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, el judío se cree santo por el simple hecho, hermano, de estar circuncidado y seguir la ley. Entonces el judío se cree más que el gentil, se cree un hijo de Dios. Entonces se cree justo. Entonces Pablo le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, le dice. O sea, como quieren decir, vaya Pedro, si por la ley fuera la cosa, vaya, nosotros somos judíos, somos circuncidados y cumplimos la ley. Quiere decir que somos justos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no, el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice, mire, le dice más adelante, sabiendo que el hombre no es justificado, o sea, tú sabes y yo sé que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Nosotros también, le dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. O sea, nosotros somos judíos, somos, ¿verdad?, justos, pero vos sabés, le dice, que no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y vos y yo le hemos recibido. ¿Para qué? Para que seamos justificados por medio de Cristo, le dijo. O sea, le está diciendo a Pedro que lo que está cometiendo es un gran error, porque sin pedírselo a los judíos, les estaba obligando a que se circuncidaran. Y él sabía que ellos no necesitaban eso, porque Pedro sabía de antemano que Cristo ya los había justificado. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, vos sabes eso, hombre. O sea, lo agarró, hermano. Ojo, y no crea que se lo llevó en privado. Se lo dijo enfrente de la congregación. Lo que estaba haciendo Pedro. O sea, lo confrontó y le dijo, no, Pedro, lo que estás haciendo es un gran error. Eso es ser hipócrita uno. Mira todo lo que te has arrastrado, ¿ve? Y eso pasa en las iglesias, hermano. Mire,
Qué feo, ¿verdad? Que haya divisiones en las iglesias, hermano. Que solo porque, imagina que hay hermanos que se hacen bien amigos de los hermanos, ¿verdad? Y ya cuando ve que mucha gente lo sigue, ya siente, ¿verdad? Que ya puede, pues, abrir una obra, ¿verdad? Y empieza a conquistar a estos hermanos, ¿verdad? Que lo siguen, y de repente se va de la iglesia, ¿verdad? Y se lleva a todos los hermanos. Como decía un hermano por ahí, ¿verdad? De que nosotros les hemos surtido de hermanos a las iglesias otras, decía por ahí. Imagínense, se dividen, ¿verdad? Pregunto, hermano, pregunto, ¿es bíblico? Sí, es bíblico porque pasa en las cosas en la Biblia, ha pasado, hermano, pero pregunto, hermano, ¿eso es bueno? Puede ser bíblico, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque está en contra, hermano, eso no dice el Evangelio. ¿Qué tiene que pasar? Hermano, nosotros como creyentes caminamos por fe. Y si usted, hermano, se porta bien, usted es una persona que lucha y camina en el temor de Dios, no es porque nadie se lo obligue, hermano. Yo no he puesto normas allí que diga cómo tiene que caminar usted, si quiere ser parte de esta iglesia. Nosotros no nos regimos por lo que la Biblia dice. Y si hacemos la lucha de caminar correctamente y dar un testimonio afuera, hermano, es porque estamos agradecidos por el Señor. Y que se merece, hermano, que nosotros lo pongamos en alto. ¿Por qué? Por la obra que Él hizo ya por nosotros, por la justificación que nos ha dado a nosotros. Entonces, nosotros caminamos, hermanos, por fe, creyendo en que un día Cristo va a venir, hermano, y que lo estamos esperando. Pero no, hermanos, estamos esperando que por lo que yo estoy haciendo, Él va a venir por mí. No, es por lo que Él ya hizo por mí, es que Él va a venir por mí. Yo lo que tengo que hacer, hermano, es honrarle, glorificarle, hermano, caminar correctamente. Y si cometo errores, levantarme, hermano, pero seguir adelante. ¿Por qué? Porque se merece eso y mucho más. Entonces aquí vemos, hermano, a un Pablo diciéndole a Pedro, si nosotros conocemos el Evangelio, hombre, fíjate, vos y yo no necesitamos, si fuera como vos crees, o como los de Jacob dicen, nosotros no necesitamos, hombre, que somos judíos. Yo soy circuncidado, vos también. Hemos cumplido la ley, vos también. Pero mira, el Evangelio no dice que por eso somos justificados. No dice que la ley nos justifica. No, ¿qué hace la ley, hermano? Condena. Te señala. La ley está para señalarte y para condenarte. Para eso está la ley. Y venderte al pecado. Va a estar bonito ese drama. Véalo, lo vamos a ver, hermano. Ojalá que lo pongan. Lo vamos a estrenar en YouTube también. Vamos a meterlo ahí. Eso hace, hermano, la ley. Y Pablo se lo recalca a Pedro. Hermanos, cuide mucho. Predique el Evangelio de Cristo, hermano. Y si alguien le dice, mire, hermano, y yo me convierto a Cristo y ya no me va a pasar nada, dígale, mire, hijo, dígale, o hija, el día que usted se convierta a Cristo, métase a servirle, vaya a congregarse a una iglesia, métase de lleno, vuélvase creyente, genuina, le dice, y haga lo correcto para el Señor, y mientras esté allí, dígale, con todo en el Señor, Dios la va a proteger, o lo va a proteger, dígale. Pero ahí de usted si un día quiere ir a jugar, a darse una vuelta al mundo, porque todas esas facturas que se le han cancelado se van a reabrir, se las van a cobrar. No, mientras esté bajo la cobertura del Señor, no, todo está bien, porque la Biblia dice, hermano, que nosotros mientras estemos, todo lo que hagamos aquí en la tierra lo vamos a pagar, ahorita que somos creyentes. No, allá no nada tenemos que ver, hermano, con lo que vamos a ir a recibir allá ¿cómo se llama? Al trono blanco. No es el trono blanco, no es que al tribunal de Cristo. Allá no vamos a ir a ser juzgados, hermano. Aquí nos va a hacer pagar el Señor, hermano, lo que hagamos, mientras Cristo no venga. Por eso pórtese bien. Eso es lo que Pablo, hermano, está diciendo a Pedro. Nadie dice, mire, no dice por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Justificado, hermano. ¿Cómo podríamos aplicar nosotros hoy en día el cumplimiento de la ley, hermano?
en las buenas obras. Y aquí es donde las personas que se creen judaizantes, hermano, les dicen a usted, y lo he oído predicadores, lo he oído en la radio, lo he oído en la televisión, lo he oído en muchas partes, lo oigo en las calles, hermano, que predican. Si usted no se porta bien, se va a ir para el infierno, si es creyente. Bueno, digo yo, si el Señor le dio esa palabra, sabrá a quién se la está predicando. Pero tiene que direccionar bien ese mensaje. Porque, hermano, usted camina bien, va a caminar bien, va a caminar como a Dios le agrada, no porque se lo obliguen, sino porque la palabra de Dios dice que ya preparó, dice, las buenas obras para que caminésemos en ellas. O sea, hermano, que usted las va a caminar, si quiere ser bendecido, que dice Mateo 6:33. Ajá. Y si quiere, y no quiere tener todas esas bendiciones, pórtese mal y va a vivir, hermano, mendigando siempre. Esa es la diferencia. Así es que, iglesia, ¿alguna pregunta? Si no, oramos y nos vamos. Vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre. Suscríbete y dale like. Encuéntranos en Facebook como Templo Bíblico Bautista Dios con Nosotros.